tiene que ver con IPv6. Entonces, creo que voy a compartir solo la parte de esta pantalla mientras tanto, porque así no vamos a seguir recibiendo solicitudes de gente que llega tarde. Así no se va a afectar la grabación. Ok, entonces, vamos a empezar con la idea de que IPv4, si quieren, o la dirección IP, data del 81, estamos haciendo un poco de historia. El 85, un 16avo del espacio total ya había sido consumido, el 90 un octavo, el 95 un tercio, el 2000 la mitad. El 2003 dos tercios y el 2005 tres cuartos. Entonces, como el uso de las direcciones IP se estaba extendiendo y se estaban acabando las direcciones, entonces lo que se adopta es utilizar diferentes esquemas que permitan de alguna manera todavía preservar esas direcciones. Lo que se logra es buscar mecanismos como PPP, hemos revisado, que viene a ser una forma de conectar una red LAN a una red WAN, DHCP, que nos permite repartir direcciones privadas o públicas, no importa, pero a través de un servidor, CIDR, que viene a ser superredes para poder sumarizar redes y que no tengamos tantas direcciones de rutas, sino que una o una máscara pueda cubrir una gran cantidad de computadoras. VLCM, que viene a ser subredes, que nos permitan tener rutas de direcciones que apunten a unas cuantas máquinas y no al total de una clase. NAT, que nos permite traducir direcciones para que podamos manejar direcciones privadas internamente y públicas afuera. Y por último, el reclamar las direcciones. Esto no ha funcionado y obviamente fruto de esto es que San Simón todavía tiene una clase B asignada que no la usa como debería. ¿Sí? Entonces, no funciona el reclamar. Teóricamente, 2 a la 32 nos da como 4 billones de direcciones. Sin embargo, no se han usado 2 a la 32 direcciones. ¿Por qué? Porque se ha categorizado en A, B, C, D, E, y de las cuales se ha utilizado A, B, C. Muy poco D, por la cuestión de routers o multicasting con videoconferencias, como les había explicado en la clase anterior. Entonces, de estas direcciones, solo realmente se han usado como 250 millones, lo que hace ver que de 4 billones, 250 millones es muy, muy poco. Ha sido un mal diseño, un mal uso. ¿Está bien? El 69, DARPA nace, si quieren, por el problema de la Guerra Fría, les he explicado, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. La primera prueba pública de ARPANET empieza el 72. Esa es la que anecdóticamente aparecía, si veía la L, veía la O y luego aparece la G y se cae el sistema. ¿Recuerdan? El 73, CAN y SURF acuñan el concepto de Internet y luego publican, un año después, los detalles del protocolo TCP, que a la postre sería muy, muy importante en lo que tenemos como Internet. El 75, TCP se divide en dos elementos que ahora hacen al nombre de los protocolos que manejan el Internet, TCP y IP. Luego de esto, el 81, la especificación IPv4 es publicada. El 81 nace la IPv4 y todo el mundo puede conectarse al Internet. Esa es la idea. Fíjense cuánto tiempo ha pasado desde su investigación hasta publicar, hasta hacerlo público. La versión 4, imagínense las otras versiones que ha tenido que transcurrir durante toda esta época. ¿Está bien? El 91, 10 años después, se desarrolla World Wide Web. Entonces, ¿qué se hacía entre el 81 y el 91? No se podía navegar, no había forma de navegar. Si bien las redes estaban conectadas, estas redes permitían una serie de intercambio de información,
pero no navegando en una web. ¿Y cómo se compartía esa información? El correo electrónico ha sido creado mucho antes que el World Wide Web. Entonces el correo electrónico era un elemento importante para compartir información. Existían herramientas como el Gopher, herramientas como el FTP que nos permitían transferir archivos. Entonces por correo nos pasaban un enlace y uno tenía que utilizar el protocolo genérico para poder descargarse cosas. No había proliferado, no era tan pública la información. 10 años después se desarrolla el World Wide Web y 2 años después, es decir, el 91 al 93, se desarrolla el primer programa que nos permita navegar en Internet, y es el Mosaic. Mosaic se basa en HTTP con el protocolo HTML con el protocolo HTTP, y que permite tener un navegador. En las primeras versiones solo se manejaban textos, luego se van incorporando imágenes, imágenes de movimiento, videos, y es lo que tenemos ahora. Tenemos un montón de elementos multimedia en los navegadores. Mosaic ha sido comprado por Microsoft y el Internet Explorer es basado en Mosaic. Y luego han empezado a desarrollar otros softwares que han permitido de alguna manera, como hasta ahora, navegar en Internet. El 93, fruto de que se estaban acabando las direcciones IPv4, se crea el CIDR, Superredes. El 94 se crea NAT. El 2001, 50% de las direcciones ya habían sido ubicadas. El 2005, 75% ya habían sido ubicadas. Existe una diferencia entre IPv4 e IPv5. ¿Qué sucede con IPv6 y IPv4? ¿Qué sucede con IPv5? IPv5 es un protocolo de prueba que ha estado de alguna manera de forma experimental, queriendo mejorar lo que tenía el IPv4 y ser su reemplazo. Entonces no ha salido a la luz, no se ha dado la luz, solamente se ha manejado el IPv6. Tenemos lo que pasa con NAT, no vamos a explicar esta parte. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre IPv4 y IPv6? Primero, la cantidad de direcciones que tenemos. ¿Cuántas direcciones podemos tener en IPv6? ¿Cuántas direcciones tenemos en IPv4? Si ustedes recuerdan, IPv4 tiene 32 bits. 2 a la 32 nos da como 4 billones, que no se usan, ya hemos explicado sobre esto, pero son 4 billones potenciales direcciones. Entonces, con IPv5 primero se había intentado 48 bits, pero luego con IPv6 se ve que se puede manejar un gran número de direcciones con 128 bits. Entonces, 2 a la 128 nos da este número, no sé leerlo, no sé cómo se podría representar, pero este es el número de direcciones posibles de IPv6. Son muchas direcciones. En algún momento, cuando estaba saliendo esta versión de protocolo, en algunos textos o artículos que se publicaban, mostraban de que se podía equiparar este número a la cantidad de estrellas del universo. Puede que haya sido muy pretencioso, pero era una forma de decir que había muchas direcciones para repartir. Entonces, no quiero entrar. Okay. Entonces tenemos esta diferencia de direcciones entre los 32 bits y los 128. Los niveles que se manejan de jerarquías de direcciones son interesantes porque podemos manejar un cierto grupo como para poder manejar por empresas, por instituciones, por organizaciones, por países, poder manejar de alguna manera algún tipo de jerarquía en las direcciones. Y se pueden crear múltiples niveles de esta jerarquía. ¿Cómo se configura? Existen dos formas de configurar, sin estado y con estado, pero voy a explicarles la más importante. La idea de la IPv6 es que podamos manejar nuestra dirección, que la dirección que nos asignen de IPv6 sea única en el mundo. ¿Cómo logramos que la dirección que nos provean sea única en el mundo? Primero, esa dirección no debería cambiar, vayamos donde vayamos. Actualmente con la IPv4 lo que tenemos es que si vamos a viajar a otra ciudad o otro país y queremos conectarnos a una red, tienen que proveernos vía DHCP si nos autorizan o darnos una IP estática
una dirección pública que nos permita navegar en su red y en el Internet. Entonces, de otra manera, no podemos hacerlo. Y vayamos donde vayamos, vamos a ir cambiando de dirección. ¿Cómo podemos lograr que una sola dirección nos permita viajar donde vayamos, o sea, tener movilidad fuerte, para que donde vayamos nuestra máquina funcione en red? Si recuerdan, tenemos una dirección MAC address, la dirección física de la tarjeta de red, 48 bits. A esta se va a sumar algún tipo de configuración añadida de la dirección de la red, de tal manera que nuestra dirección IPv6 maneje la dirección física más la dirección lógica. Y esto va a permitir que vayamos donde vayamos, la dirección lógica se va a configurar automáticamente y nuestra dirección física va a estar estática y no vamos a tener inconvenientes en poder conectar. Como dice aquí, va a ser plug and play. Otro elemento importante. La cabecera. La cabecera IPv4 tenía muchos elementos y cuando hemos empezado a describir estos elementos les había comentado de que habían algunos errores de diseño. ¿Alguien me puede decir cuál era un error de diseño en la cabecera IPv4? ¿Se recuerdan? Vamos, ¿nadie recuerda? Tiempo de saltos por número de saltos. Ok, el TTL, por ejemplo. TTL se llamaba Time to Live, tiempo de vida. Pero les he explicado que en realidad no era tiempo de vida, era número de saltos. Entonces, esos errores que se habían creado en el IPv4 se remedian en el IPv6. Pero si ustedes cuentan la cantidad de campos que tiene IPv4, la cantidad de campos que tiene IPv6 es menor. Sin embargo, es más grande. ¿Por qué es más grande? Porque obviamente va a almacenar direcciones de 128 bits frente a las dos direcciones de 32. Entonces, ya de por sí, ahí tenemos una diferencia en tamaño. Tenemos diferentes campos. No sé si esto está saltando de dos en dos, me parece raro. Sí, con razón. Nos hemos ido perdiendo cosas entonces. Me parecía raro. Esto hemos visto. Esto es lo que no hemos visto. ¿Cuál es la historia de IPv6? Es lo que no habíamos visto. En 90 hay una predicción de que se van a acabar las direcciones IPv4 clase B en 94 ya. Entonces había que tomar algún tipo de recaudo. Se forman grupos de tal manera que puedan buscar proyectos interesantes. El 92 se dice que se va a acabar las direcciones IPv4 entre el 2005 y el 2011. Fíjense que estamos 9 años después y no se han acabado las direcciones. Les he mostrado la página del ACNIC y ahí han podido ver que todavía tenemos unos cuantos miles de direcciones para repartir en Latinoamérica. Significa que los mecanismos que se han adoptado, que se han inventado para que estas direcciones no se acaben, las direcciones IPv4 han funcionado, han tenido éxito y han permitido que aún no se acaben las direcciones. Sin embargo, como se tenía esta previsión, el 93 se propone que exista algún tipo de un proyecto, se ha financiado un proyecto para que se haga un IP New Generation, un IP de nueva generación. Y muchas instituciones han ingresado a esta convocatoria, como vemos aquí, y se ha buscado diferentes trabajos que hayan ganado este proyecto. Se ha escogido 3 de estos y se ha mezclado lo mejor que tenían cada uno de estos elementos. Entonces, la primera especificación nace en el 95 más o menos. El 96 se crea SIXBONE como un backbone mundial en IPv6 que no está funcionando todavía como debería ser. En el 97 aparece el primer intento de que se puedan manejar los formatos de direcciones basados en proveedores. Estas son las categorías que les decía, las clases. En el 98 empieza el primer intercambio IPv6, se llama SIGSTAP. Esos son los puntos de intercambio que habíamos hablado en IPv4. En el 99 se empiezan a generar prefijos, se empiezan a generar asignaciones de prefijos. Esto vendría a ser esas jerarquías también de las que hemos hablado. El 2000 ya los vendedores empiezan a adoptar de alguna manera en sus productos la versión IPv6. Es por eso que en nuestros sistemas operativos, por ejemplo, podemos configurar IPv4 o IPv6. Esto de Cisco no nos interesa.
IPv5, aquí está lo que habíamos explicado antes. ¿Qué se hace para que el tiempo de vida de IPv4 se extienda? Bueno, CIDR, NAT, VLCM, DHCP, hemos visto sus mecanismos con detalle, sabemos de qué se tratan. Las características principales de IPv6, un gran espacio de direcciones, con una capacidad de alcanzar al planeta como tal, la flexibilidad, la agregación, multihoming, autoconfiguración, plug and play, renumeración, distintos mecanismos para darnos direcciones, hemos explicado prácticamente la de plug and play. Cabecera simple, ya no manejamos cabeceras complicadas, lo que se hace es manejar cabeceras adicionales o extendidas. Si ustedes recuerdan, la cabecera IPv4 tenía un campo opcional. Ustedes han hecho una práctica para aumentar el tamaño de ese campo, de esta cabecera, que era 20 bytes y se podía llegar hasta 60. Sin embargo, el esquema este ha parecido interesante para manejarse en el concepto de IPv6. Se maneja una cabecera simple de lo que se va a usar de manera general en todo lado. Esa es la cabecera simple. Y lo que se va a usar adicionalmente, que podría ser fragmentación, encaminamiento, seguridad, un montón de elementos, se las va a pasar a cabeceras adicionales. Aquí está la seguridad y movilidad, una riqueza en la transición. Aquí tenemos las direcciones, hemos visto esto. Alcance global. La idea es que el IPv6 alcance a todo el mundo y podamos conectar no solamente dispositivos host como tenemos ahora, sino podamos ingresar a lo que es el Internet de las cosas. Que cualquier cosa se conecte. En una casa algún tipo de dispositivo y no solamente las que conocemos actualmente. Y podamos tener ese alcance. A eso vamos. Tenemos los niveles de jerarquía, múltiples direcciones. Se puede manejar una jerarquía en este sentido. Fíjense que las direcciones ahora cambian, son hexadecimales, no son decimales. Aquí tenemos una máscara, debería ser máscara 128, pero podemos manejar jerarquías. Y estas jerarquías nos van a permitir tener algo parecido a una submáscara. Fíjense, aquí tenemos barra 3 y una dirección que aparece como 2004 puntos. Hay muchas diferencias entre estas direcciones. Esta parece tener más elementos, esta menos y esta mucho menos. Vamos a ir hablando sobre esto. Aquí tenemos la configuración, hemos visto la configuración, renumeración, los tipos de configuración. Multicast. En IPv6 desaparece el concepto de broadcast. Ya no existe más broadcast. Lo que sí existe es multicast y unicast. Entonces, ya no, nada se va a mandar en forma de broadcast. Si ustedes recuerdan, broadcast se ha empezado a utilizar en el concepto de no sé tu dirección y alguien tiene que saberlo. Principalmente por eso. O en las redes con topología en bus, por ejemplo, donde a todo el mundo tenía que llegarle. O redes en estrella con un hub. Y si no era para ti, simplemente tenías que descartarlo. Pero la idea es que este concepto hace que se congestione la red con paquetes que no valen la pena que estén yendo o fluyendo en ese sentido. Entonces, la idea es que desaparece el broadcast y se reemplaza por una ruta, por un alcance multicast directamente, que va a permitir que se utilice de forma más eficiente la red. Aquí hemos visto las cabeceras, la diferencia entre ambas cabeceras. Ya no existe checksum. Vamos a ver que existe cambios. Aquí tenemos un campo que se llama etiqueta de flujo, es nuevo. Permite manejar de alguna manera el identificador de una red, de un paquete, perdón. Aquí hablamos de las cabeceras de extensión, las extensibles, que van a ser como un daisy chain, como una lista enlazada, que la primera va a apuntar a la segunda a la tercera a la cuarta a la quinta y la quinta al protocolo o a los datos. Entonces se puede manejar múltiples cabeceras encadenadas. Aquí tenemos un ejemplo. La primera sería IPv6 con su cabecera simple, que está apuntando al protocolo TCP. O sea, el campo next header, antes se llamaba campo protocolo, ahora se llama next header y está apuntando al protocolo, la cabecera del TCP y los datos. Entonces aquí no hay una cabecera extendida. En este segundo caso, la cabecera simple del IPv6 está apuntando a la cabecera routing. Aparece la cabecera routing y esta está apuntando al TCP, al protocolo y a los datos. En este tercer caso tenemos routing, destination, al protocolo TCP y datos. Fíjense cómo se pueden ir incorporando cabeceras adicionales de extensión.
y estos vendrían a ser lo que están en rojo. Entonces, cualquier cosa que se invente en el futuro, no va a ser necesario cambiar el diseño de IPv6. Se va a implementar simplemente como cabecera adicional y va a seguir funcionando. Así que el IPv6 se ha diseñado de una manera tal que va a quedarse por mucho tiempo. La movilidad consiste en el concepto este de que yo vaya donde vaya, voy a tener acceso a la red. No importa si estoy en la China o estoy en Bolivia, voy a tener acceso a la red, por el hecho de la forma en la que mi dirección IP va a estar marcada en mi máquina. ¿Cómo se puede hacer la transición entre IPv4 y IPv6? Un poco complicado. No pueden convivir la IPv6 con la IPv4. Entonces, lo que se busca de alguna manera es crear túneles. Existe un montón de formas en la cual ambas redes puedan estar funcionando sin necesidad de afectarse. Fíjense que aquí tenemos una red versión 6, en este otro extremo versión 6, pero por la red que tiene que cruzar es una red IPv4, así que va a generar algún tipo de túnel que le permita viajar. Un ejemplo simple podría ser de analogía, en que nosotros queremos mandar algún tipo de comunicación a La Paz, pero tenemos un problema. La Paz y Cochabamba no están conectadas directamente, se lo hace a través de Oruro. Entonces podemos mandar un sobre grande, un sobre Manila que diga Oruro, mandamos nuestro paquete a Oruro, y luego ya en Oruro ellos abren el sobre y adentro dice La Paz, y ellos tienen que reenviarlo a La Paz. Esta es una forma de encapsular lo que estamos viendo, una manera de ocultar de alguna manera lo que vamos a manejar. ¿Está bien? Continuamos. Calidad de servicio no es una característica nueva, ya hemos visto calidad de servicio cuando les había explicado que se podía manejar en el campo, en la cabecera IPv4, que ustedes han tenido que manejar con el PINC-V, ¿se acuerdan? Puede que les había anticipado también que puede que no funcione porque muchas implementaciones de TCP/IP ya lo habían quitado, pues no es algo nuevo. Aquí tenemos un poco la diferencia en el alcance de la tecnología IPv6 en comparación a la tecnología IPv4. Rango de direcciones, 32 bits versus 128. Aquí tenemos NAT como un elemento que permita traducir direcciones privadas en públicas y aquí tenemos múltiples alcances. La autoconfiguración se hace con DHCP en el caso de IPv4, en el caso de IPv6 tenemos con estado y sin estado. Y si se fijan, el con estado maneja el DHCP. Entonces vamos a tener un DHCP versión 6, no es malo el DHCP, se está retomando la idea del DHCP, entonces no hay ningún problema. Luego tenemos la parte de seguridad, IPsec ya se maneja en IPv4 y en el caso de IPv6 también se utiliza IPsec, pero se puede manejar work end-to-end también como otra forma de manejar seguridad. Movilidad, en el caso de IPv4 se llama Mobile IP y aquí estamos manejando Mobile IP con rutas optimizadas. Calidad de servicios, servicios diferenciados, ese era el campo, si ustedes recuerdan, en el IPv4, también manejamos lo mismo. No ha habido una gran diferencia. IP multicasting, en el caso de IPv4 se maneja un protocolo que se llama IGMP, no les he mostrado en Wireshark, no recuerdo haberles mostrado eso, pero se maneja este protocolo. Y en el caso de IPv6 tenemos más protocolos que van a manejar este concepto, ya que Broadcast ha desaparecido. Esa es la cabecera IPv4, para los que no recordaban. Tenemos 20 bytes de la parte fija y las de opciones tenemos 40 bytes. Y aquí tenemos los elementos que han sido reemplazados, los elementos que están en blanco los que se mantienen y han sido renombrados en algún caso. En verde los que han desaparecido. Y en amarillo los que han sido reemplazados, ¿no? Como tal. Aquí tenemos la cabecera IPv6. Fíjense que tenemos menos campos, aquí está el campo versión, obviamente va a aparecer versión 6 en vez de versión 4, vamos a ver justamente eso. Tenemos clase de tráfico, etiqueta de flujo, elementos nuevos, longitud de carga útil. En vez de manejar una longitud de cabecera, se maneja una longitud de carga útil que implica todo, la cabecera más los datos. Luego tenemos next header, el campo que se llamaba protocolo, y aquí tenemos el campo que se llamaba TTL, ahora se llama límite de saltos. Y es mucho más práctico. Tenemos el dirección origen, dirección destino,
Y aquí las siguientes cabeceras. A partir de aquí empiezan a ser variables. Esta es la longitud fija y aquí empieza a ser variable. Ocupa 40 bytes ahora la parte fija de la cabecera. Es bastante grande. Veamos. Estos son los elementos que se han quitado, los elementos que han cambiado. Bueno, perdón. Aquí estamos diciendo cómo el next header apunta a la siguiente cabecera, ¿no? Antes era el campo protocolo que apuntaba al campo, a la siguiente cabecera que era de transporte. Hagamos una comparación. No sé si está viéndose bien, yo lo veo un poco cortado. Pero una comparación entre la cabecera IPv4 versus la IPv6, y ahí tenemos los elementos que se han mantenido, los elementos que han desaparecido, los elementos que se han incorporado de alguna manera. Tenemos cómo se manejan las cabeceras adicionales. Tenemos una cabecera adicional, por ejemplo, para encaminamiento, una cabecera para fragmentación, una cabecera para autenticación IPsec, seguridad, una cabecera para encapsulación IPsec, seguridad, una cabecera que maneja UDP, se va a manejar como cabecera adicional, nivel de transporte. Hay un cierto orden en las cabeceras que se tienen que manejar. Por ejemplo, este es el orden preestablecido en ciertas cabeceras que ya se han creado y se pueden manejar como tal. Entonces tenemos hop by hop header, destination options, routing header, fragment header, authentication header, etcétera, etcétera, etcétera. Distintos cabeceras. Y como les había dicho, si se quiere crear nueva tecnología, únicamente tenemos que ir aumentando esta tecnología para que permita funcionar. Continuamos. Ahora me imagino que ya no va a entrar nadie. No sé si puedo poner toda la pantalla. Aquí tenemos los campos de una cabecera IPv6. Estos campos son menos que los de IPv4, sin embargo necesitamos verlos. Vamos a utilizar esto es lo que nos interesa y vamos a manejar IPv6. Fíjense que el primer campo es campo versión y ahí está obviamente versión 6. Aquí tenemos clase de tráfico, etiqueta de flujo, longitud de carga útil, next header. Significa que si tenemos una cabecera adicional, debería estar apuntando a esa cabecera con su nombre. Sin embargo, aquí está apuntando a un protocolo. Significa que no tenemos cabecera adicional. Y la siguiente cabecera le corresponde al protocolo ICMP. Límite de saltos, 255, dirección origen, dirección destino. Fíjense que la dirección de IPv6 se maneja en 128 bits. Pero, si bien cuando manejábamos 32 bits ya era difícil acordarse la dirección, se había adoptado por utilizar una notación decimal dividida por puntos. Entonces teníamos 192.168.0.2, por ejemplo. Entonces, la misma notación decimal en el caso de un 128 bits sería muy grande. Se ha adoptado por utilizar una notación hexadecimal, donde manejamos 2 bytes en cada uno de ellos y vamos a manejar 8 grupos o 16 bytes como tal. Entonces, tenemos aquí los dos primeros, los dos siguientes. Estamos dividiéndolo en dos, si se fija. FE, los primeros 2 bytes. Cada uno es un byte. Entonces, si quisiéramos traducir esto en números binarios, sería extenso. Pero tendríamos que manejar 8 grupos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Raro. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Dónde están los 8 grupos? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, existe una forma de simplificar direcciones en IPv6. Cuando existen múltiples ceros, un montón de ceros de por medio, aparecen 4 puntos. ¿Alguien me podría decir cuántos grupos de ceros está en esta dirección enmascarado en esos 4 puntos?
¿Alguna idea? Deberían ser 8 grupos, separados por 2 puntos, pero aparecen 5. ¿Cuántos faltan? 3. 3. Entonces aquí hay 3 grupos de ceros. ¿Cuántos grupos de ceros hay en esta otra dirección? 4. 4. Fíjense que aquí aparece 1, pero estos eran grupos de 4 bytes. Entonces, ¿qué pasa? Le faltan 3 ceros. Los ceros a la izquierda también se pueden simplificar. No necesitan incluirse. Eso es una forma de mandar menos información. Entonces, aquí los 3 ceros están quitados. En esto serían 2 ceros por delante. Entonces, esta es una forma de simplificar direcciones. Cuando vean direcciones IPv6, van a verlas en este sentido. Dudo mucho que ahora que todavía no está utilizando, los 8 grupos estén presentes. Pero en un futuro sí, se van a ir llenando direcciones y los 8 grupos pueden estar presentes. Mientras tanto, tenemos solamente esto. Pues fíjense cómo han cambiado los campos IPv6. Tenemos muy pocos campos comparado con un IPv4. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice el texto? A ver qué cosa tenemos en el texto. Cabeceras adicionales, cabeceras extendidas. Eso es todo. Aquí creo que tenemos ejemplos también de direcciones en el texto. Aquí están. ¿No? Esta sería una dirección real, grande. 8 grupos, si se fijan. Y esta dirección ha sido simplificada en esta otra. Fíjense que los ceros de la izquierda han sido eliminados, los grupos de ceros han sido reemplazados. No se puede hacer una simplificación en dos lados. Si aquí, por ejemplo, tenemos 2 grupos de ceros y aquí tenemos otros 2, no podemos poner en ambos lados 4 puntos, porque no sabríamos cuántos ceros están en ambos. Solamente se puede hacer una simplificación de grupos de ceros, como en este caso. Y fíjense cómo los ceros, en este caso del 0,123, han desaparecido. Aquí tenemos un ejemplo más claro. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo está claro? Esto es IPv6 y con esto terminamos nuestro tema 5. Dije, una consulta. Si hubiera ceros al principio de todo, supongo rellenaría con 2 puntos. Si fuese 0, 0, digamos que en vez de este 8 hubiese ceros, no va a ocurrir eso, de momento no va a ocurrir, porque estos números que están al principio son las categorías que se están dando, esas jerarquías. Entonces, no va a existir una jerarquía que empiece con ceros. Siempre va a haber un número mínimamente aquí. Puede ser solamente 80.000, perdón, 8.000. 4 puntos y toda la dirección. Esa es la dirección actual. O puede ser, perdón, 8.000, 4 puntos, 1. La primera dirección. 8.000, 4 puntos, 2. Se puede dar eso. Por ejemplo, al igual que en el caso de... ¿Dónde estamos? Me he perdido con lo que necesito hacer. Les voy a mostrar otro tipo de direcciones. ¿Se acuerdan que en el caso de IPv4 tenemos direcciones privadas, direcciones públicas, tenemos direcciones que no se pueden usar? ¿Recuerdan? Como la 127, por ejemplo. Vamos a ver aquí. IPv6, ¿dónde está IPv6? 197. No, la 197. Ya sé por qué no tiene páginas. A ver, ¿dónde están IPv6? IPv6. Direcciones IPv6. Aquí he visto los grupos de direcciones. Aquí tenemos el pool de direcciones IPv6. Bueno, esto es cómo se está configurando DHCP. Aquí tiene que estar más antes.
Esto suele ser la CPF. Ok, aquí tenemos las direcciones. Direccionamiento, se maneja. Direccionamiento, como se manejan los ramos de direcciones, todos los nodos. Este es multicast. Aquí tenemos cómo se maneja unicast. Esto. Fíjense que la 2000 no tiene ningún número. Significa que es la red base 3. Es el rango unicast de manera global, actual. Aquí tenemos otra dirección, base 32. Está reservado para documentación. F80. Tenemos el link local unicast. FF00 multicast. Aquí está una dirección como mencionado. Por ejemplo, aquí no tenemos nada, es 0000000. Esto es algo parecido a la red de IPv4 0.0.00. ¿Se acuerdan? Era a la red específica. Cuando no sabemos eso, se llama any network, cualquier red. Aquí tenemos todo por delante ceros, 1. Este vendría a ser lo mismo que el 127.0.0.1. Exactamente. Es base 128. Significa que está enmascarando. Es una sola dirección. Por eso la máscara nos da 128. Una sola dirección. Pues estas direcciones, si ustedes buscan en su máquina las direcciones que están definidas, a ver, vamos a ver, hablando de direcciones, antes de olvidarme. Tenemos una forma de ver, varía entre Unix y Windows. Vamos a ver en ambas. NTStat, no recuerdo si es NR. NetStatus, me falta la E. Ok. Vamos a ver, les voy a explicar primero en Unix y luego les explico en Windows. Esta es la tabla de enrutamiento de mi máquina. O sea, no solo un router tiene que tener tabla de enrutamiento, también lo tienen las máquinas. Por ejemplo, mi máquina dice, por defecto, significa la red 0.0.0. La red por defecto va a salir por esta dirección. Las 127 hasta aquí son las direcciones locales. Las 169 son direcciones que se llaman link local. Link local se llama. Cuando su máquina la encienden en una red y está con detección automática y no hay un servidor de HCP en su red, automáticamente se les va a colocar una dirección 169.254. Automático. En teoría, si hay varias máquinas que hacen lo mismo, estas direcciones se pueden comunicar. En teoría. Normalmente no se utiliza. Simplemente es para que la máquina pueda encender y que tenga una dirección de red, aunque no se la esté usando. Luego aquí aparecen las direcciones privadas, fíjense, 192.245 en mi caso, son las direcciones privadas de la Facultad de Tecnología. Son los IPs que se utilizan de la Facultad de Tecnología. Pues las tengo reservadas, están direccionadas. ¿Cómo salen? Aquí tenemos aquí nos muestra el siguiente salto, pero el gateway nos puede decir cómo está saliendo. Y luego tenemos las de multicast, las 224, 239. Son las de multicast, que también la máquina debería tener registrado. Y por último, las de broadcast, 255. Les acabo de mostrar en Unix. Les voy a mostrar ahora en Windows. Y ustedes pueden ver en su Windows, inmediatamente si quieren, para que expliquemos exactamente lo mismo. ¿Por qué una computadora debería tener una tabla de enrutamiento? Porque la computadora tiene que saber hacia dónde tiene que dirigirse. ¿Se acuerdan cuando configuramos el IP de una máquina, le ponemos dirección IP, una máscara y un gateway? Eso nos permite saltar nuestra red. Pero ese salto no solamente nos va a permitir el hecho de decir, a donde vaya tengo que salir por ahí. Tenemos que tener una tabla dependiendo qué dirección tengamos y hacia dónde estamos yendo para no saltar, para quedarnos o sí saltar. Entonces, el router va a tener su propia tabla de encaminamiento entre redes LAN, pero nosotros deberíamos tener nuestra propia, no importa, vamos a cancelarlo esto, nuestra propia tabla en, aquí es route print. Aquí tengo mi tabla. La que me interesa es esta, tabla de enrutamiento. Al igual que el caso anterior, aquí me falta mi red 000, ¿no? Porque esta máquina en este momento no está en red. Es una máquina virtual, que no está en red.
Pero ustedes si hacen, va a salir algo parecido a lo que está en Unix. Sí me muestra las 127, que son las locales, hasta aquí. Las 192, 168, que son las privadas, que seguramente me han asignado. La que no me muestra es la 169, por ejemplo. 224 multicast y las de broadcast. Y también me muestra mi tabla de enrutamiento IPv6. Aquí vamos a tener, esta es mi punto 1, significa que es mi localhost. Aquí tengo las privadas y aquí tengo, no es un broadcast, pero bueno, con broadcast debería aparecer con FF, debería empezar, tal como esto. FF son los broadcasts. Entonces ustedes hagan en una máquina que sí tiene red, coloquen route print y van a tener los 4 o 5 grupos que les he mostrado en Unix. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Dudas? Ok, entonces dejo de grabar. Si no hay dudas, significa que se ha entendido bien. Hagan eso.